Una mesera afroamericana decidió darle una comida gratis a un hombre sin hogar, rompiendo las estrictas reglas de su cafetería. Su jefe la despidió en el acto. Pero lo que sucedió después sorprendió a todo el pueblo. ¿Cómo llevó este acto de bondad a una impresionante transformación en su vida? ¿Y qué reveló el jefe de policía que lo cambió todo por completo? Mantente atento para descubrir más. Pero antes de entrar en la historia, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo hoy. Y si te encantan las historias con giros inesperados y momentos que cambian vidas, no olvides dar like y suscribirte. El aroma de tocino frito y café recién hecho se mezclaba en el aire en el Willow Creek Diner, el tipo de lugar donde los asientos de vinilo se te pegaban a las piernas en el verano y el letrero de neón parpadeaba lo suficiente como para ser encantador, enclavado en el corazón de Oak Ridge, un pueblo donde todos se conocían, pero donde los secretos aún acechaban detrás de sonrisas amistosas. El restaurante era el latido de la vida diaria. María Díaz había sido parte del Willow Creek Diner durante 3 años. Cada mañana antes del amanecer, se ataba el delantal, alisaba su uniforme y se preparaba para enfrentar otro día de órdenes interminables y sonrisas forzadas. Sus ojos oscuros reflejaban una resiliencia que solo provenía de años de navegar un mundo que no siempre era amable. Sin embargo, hoy sentía una inquietud en su interior. Quizás era el implacable viento otoñal que sacudía las ventanas, o tal vez la figura sentada afuera encorvada en un banco con un abrigo raído apretado contra el frío. Raúl Jiménez había estado allí todas las mañanas durante la última semana, su mirada distante pero atenta, como si estuviera esperando algo o a alguien. «Buenos días», llamó María a Diana desde su habitual mesa cerca de la ventana. Su voz era cálida, pero sus ojos se dirigieron al hombre afuera. «Sigue ahí», comentó. María sirvió café en la taza de Diana, sus manos firmes, pero su mente en otro lugar. «Lo sé», respondió en voz baja. «Ojalá pudiéramos hacer algo». Diana suspiró, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. «Tienes un buen corazón, pero ya sabes cómo es el señor Grayson con la caridad». El señor Grayson, el dueño del restaurante, tenía reglas estrictas. Nada de comidas gratis, nada de vagos, sin excepciones. Su mirada parecía penetrar las paredes, y María casi podía sentirla ahora, aunque él estaba escondido en su oficina contando las ganancias de ayer. Miró de nuevo a Raúl, con los hombros encorvados contra el viento cortante. La prisa del desayuno comenzaba a aumentar, pero el mundo fuera de esa ventana la llamaba más que las órdenes acumulándose. «Pedido listo», gritó el cocinero. Rompiendo su trance, María respiró hondo, su decisión cristalizándose en ese momento. Algunas reglas estaban hechas para romperse. La mirada de María seguía desviándose hacia la ventana del restaurante, donde Raúl se sentaba en el mismo lugar que había ocupado durante días. Su aliento empañaba el vidrio mientras se inclinaba más cerca, con los ojos fijos en los platos humeantes de comida que pasaban adentro. Cada vez que María atrapaba su mirada, sentía un nudo en el estómago que se apretaba más y más. Trataba de concentrarse en sus tareas, rellenar tazas de café, limpiar las mesas, tomar pedidos. Pero verlo ahí sentado sin nada, solo asintiendo hacia ella, era como ver una tormenta que se aproxima lentamente en el horizonte, esperando golpear. «Más café por aquí», la voz de un cliente habitual irrumpió en sus pensamientos y María forzó una sonrisa, apresurándose a llenar su taza. Pero incluso mientras servía, su mente volvía a Raúl, su rostro desgastado, la mirada vacía en sus ojos, la forma en que se movía cada pocos minutos como si intentara ahuyentar el frío que se colaba a través de su chaqueta gastada. «¿Estás bien, cariño?», preguntó el cliente, notando su distracción. «Sí», respondió María, apartándose rápidamente. El tintineo de los cubiertos y el suave murmullo de las conversaciones la rodeaban, pero todo parecía amortiguado, distante. No podía concentrarse. Sus manos jugaban nerviosamente con el delantal alrededor de su cintura mientras seguía echando miradas furtivas hacia Raúl. Y cada vez que lo hacía, el peso de su propia conciencia la oprimía más. Finalmente, no pudo soportarlo más. Se acercó al mostrador donde los platos de comida caliente estaban alineados, listos para ser servidos. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en la puerta de la oficina del señor Grayson. Estaba cerrada, pero eso no significaba que él no estuviera observando.
Siempre parecía saber cuando alguien rompía una regla, por pequeña que fuera. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras tomaba un plato. Panqueques, huevos y tocino aún humeantes. No era mucho, pero bastaría. Vaciló un segundo, pero luego caminó hacia la puerta, con pasos decididos y la cabeza en alto. La voz de Diana desde su mesa siseó a través de la tensión. María, no lo hagas. Vas a perder tu trabajo. María tragó saliva, pero no se detuvo. Sus pies la llevaron hasta la puerta. Su mente era un torbellino de duda y desafío. ¿Qué era una comida, en realidad? Para el señor Grayson, era robo. Pero para Raúl, podía ser la diferencia entre sobrevivir otra noche fría o no. Empujó la puerta del restaurante y el frío la golpeó de inmediato, un contraste agudo con el calor de la cocina. Raúl se sobresaltó cuando se acercó, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Aquí tienes, dijo María, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Te traje algo de comer. Raúl parpadeó como si no estuviera seguro de si ella era real. Sus manos temblorosas se extendieron, casi demasiado lentas, demasiado cautelosas para creer lo que estaba pasando. No tienes que hacerlo, comenzó a decir, su voz ronca por el frío y los días que había pasado afuera, su orgullo dificultando aceptar el gesto. Quiero hacerlo, insistió ella, colocando el plato frente a él. Ya lo pagué. Solo come. Raúl dudó por un momento más y luego, con un murmullo suave de agradecimiento, comenzó a comer, devorando la comida como si no hubiera comido en días. Quizás no lo había hecho. María solo observó por un segundo antes de que la puerta detrás de ella se abriera violentamente. Se quedó paralizada, sabiendo exactamente quién era sin siquiera voltear. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz del señor Grayson retumbó en el aire frío. El sonido fue como una bofetada, agudo e innegable. María se giró lentamente, con el pulso retumbando en sus oídos. El señor Grayson estaba allí, su rostro enrojecido de ira, con los ojos entrecerrados como un depredador que fija su presa. Lo pagué con mis propinas, tartamudeó María, sus palabras se desmoronaban bajo su mirada. No fue gratis. No me importa lo que hayas usado, espetó Grayson, acercándose, su amplia figura proyectando una larga sombra sobre ella. Tengo reglas en este comedor. Nada de caridad, sin excepciones. ¿Me escuchas? Raúl, aún sentado, había dejado de comer. Sus ojos iban de María al señor Grayson, llenos de temor por la escena que se desarrollaba por su robo. Grayson continuó, subiendo la voz. Y no lo voy a tolerar. María apretó los puños, el aire frío mordía su piel. Es solo una comida, señor Grayson. Míralo. Tiene hambre. No dirijo una caridad, la interrumpió Grayson, su rostro enrojeciendo más. ¿Crees que no veo a docenas de personas como él todos los días? ¿Crees que eres la primera persona que se siente mal por ellos? Estás despedida. María, aquí mismo, ahora mismo. Las palabras la golpearon como un golpe físico, despedida así, de repente. Los pocos clientes que aún estaban sentados se habían quedado en silencio, mirando con ojos muy abiertos. La mano de Diana voló a su boca en shock, pero nadie dijo una palabra en defensa de María. Recoge tus cosas, gruñó Grayson, señalando la puerta. No quiero verte aquí otra vez. Por un momento, María no pudo moverse. El peso de lo que acababa de suceder se le fue hundiendo. Despedida, la palabra resonaba en su mente, llenando los espacios vacíos de temor. Necesitaba ese trabajo. Dependía de cada cheque para poder sobrevivir. Pero no suplicó. No intentó explicarse más. Sin decir otra palabra, María entró de nuevo, sintiendo que sus piernas se volvían más pesadas con cada paso. El calor del comedor ahora se sentía sofocante. El murmullo de los clientes regresaba como un rugido sordo de fondo, como si nada hubiera pasado. Podía sentir los ojos de los clientes sobre ella, juzgando, susurrando, pero mantuvo la cabeza baja y fue a la parte trasera. Mientras empacaba sus pertenencias, sus manos temblaban, no solo por el shock de perder su trabajo, sino por la humillación, la absoluta injusticia de todo aquello. Una comida,
Eso era todo lo que había hecho falta para que el señor Grayson la echara como si no fuera nada. Cuando salió, Raúl estaba esperando afuera con su plato vacío en el banco a su lado. Se levantó cuando la vio, su rostro lleno de vergüenza y gratitud al mismo tiempo. María, lo siento. No quise que esto pasara, dijo Raúl, su voz áspera como grava bajo los pies. Ella forzó una sonrisa, aunque se sentía débil y quebradiza. No es tu culpa. Era lo correcto. Él la miró, sus ojos suavizándose, y por un breve momento, ella vio al hombre que solía ser antes de que la vida lo desgastara. Gracias por todo, ella asintió y se dio la vuelta, con el peso de lo que acababa de suceder asentándose pesadamente sobre sus hombros. 2 horas después, María se encontraba de vuelta en el restaurante, no como empleada, sino como una desconocida, empacando lo último de sus cosas. El café estaba en silencio. El letargo de media mañana ofrecía poca distracción del tumulto que ardía dentro de ella. El ruido de los platos y el murmullo de las voces habían sido reemplazados por un silencio inquietante. Empujó su delantal en la bolsa con más fuerza de la necesaria, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Este lugar había sido más que un trabajo. Había sido su salvavidas. Ahora era solo otro lugar que la había decepcionado. Mientras guardaba sus pertenencias en la bolsa, la puerta sonó detrás de ella. No se molestó en mirar hasta que escuchó la voz áspera del señor Grayson. El jefe Carter no esperaba verte aquí hoy. El aliento de María se detuvo y miró por encima del hombro. El nuevo jefe de policía del pueblo, David Castillo, estaba de pie en el mostrador. Su alta estatura y su actitud tranquila exudaban autoridad sin arrogancia. Era alguien en quien confiaría sin dudar. Y en ese momento, su mirada firme estaba fija en el señor Grayson. Escuché que hubo un incidente aquí más temprano, dijo el jefe Carter, con voz calmada pero firme. ¿Te importa si hablamos? Grayson se tensó, sus ojos se dirigieron hacia María antes de volver al jefe. ¿Sobre qué? Carter no respondió de inmediato. En lugar de eso, asintió hacia la parte trasera del restaurante. Hablemos en privado. María los vio desaparecer en la habitación trasera, con la mente acelerada. ¿Qué podría querer el jefe de policía con el señor Grayson y por qué ahora? No tuvo tiempo de pensarlo más. Agarró sus cosas, se abrochó la chaqueta y salió por la puerta. El aire frío le picaba en las mejillas. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo, ya no era asunto suyo. En los días siguientes, el pueblo zumbaba con chismes sobre lo que había pasado en el Willow Creek Diner. Los susurros no pasaron desapercibidos para Linda Parker, una periodista que frecuentaba el restaurante. Había estado allí esa mañana viendo cómo se desarrollaba el incidente. Y ahora su instinto periodístico estaba alerta. El artículo de Linda salió el domingo siguiente y sacudió al pueblo como una tormenta silenciosa. Una comida, un pueblo y el precio de la compasión, decía el titular impreso en la parte superior del Oak Ridge Gazette y compartido en redes sociales con una imagen simple pero conmovedora. Raúl sentado afuera del restaurante, con las manos envueltas alrededor de un plato de comida, y María al fondo, con el rostro parcialmente oculto pero inconfundible. La pieza no era solo un relato de lo sucedido. Linda ahondó en el pasado de Raúl, desenterrando detalles que la mayoría había olvidado o elegido ignorar. No era solo otro hombre sin hogar sentado fuera del restaurante. Había sido un respetado trabajador de fábrica en un pueblo vecino. Un hombre que había caído en tiempos difíciles después de que la fábrica cerrara y su vida se desmoronara. Había tratado de levantarse, pero Oak Ridge, como tantos otros lugares, le había dado la espalda. María Díaz vio algo más que un hombre hambriento ese día, escribió Linda. Vio a un ser humano digno de respeto. Y por eso, perdió su empleo. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? Las palabras se quedaron en la mente de los residentes de Oak Ridge, muchos de los cuales alguna vez habían pasado junto a Raúl sin mirarlo 2 veces. Algunas personas elogiaron el valor de María por defender lo que era correcto, mientras que otras vieron sus acciones como imprudentes, un desafío innecesario a la autoridad del señor Grayson. Pero lentamente, a medida que el artículo se difundía, las opiniones comenzaron a cambiar. María no se dio cuenta de cuánta atención había recibido el artículo de Linda al principio. Estaba demasiado ocupada tratando de planear su próximo paso,
cómo pagar las cuentas ahora que estaba desempleada, cómo explicar su repentino despido a sus amigos sin hundirse en el peso de la vergüenza. Se mantenía mayormente al margen, evitando el restaurante y los lugares donde sabía que los habitantes del pueblo se reunían para chismear. Pero 2 días después de que se publicara el artículo, notó algo inusual. Había ido a la tienda de comestibles local, con la cabeza baja, esperando entrar y salir sin incidentes. Mientras agarraba un cartón de leche, sintió la mirada de alguien sobre ella. Se dio la vuelta y encontró a una mujer mayor, a quien reconocía vagamente del restaurante, parada a unos pocos pasos de distancia, con una expresión suave y de disculpa. «Disculpa», dijo la mujer, acercándose vacilante. «Eres María Díaz, ¿verdad?» María intentó adivinar hacia dónde iba esto. «Sí, señora. Solo quería decirte», continuó la mujer, su voz amable pero firme. «Lo que hiciste por ese hombre fue lo correcto. Leí el artículo y solo pensé que alguien debía decírtelo». María parpadeó sorprendida. «Gracias», murmuró, las palabras atorándose en su garganta. No esperaba ningún tipo de apoyo, y mucho menos de una desconocida. Pero no terminó ahí. En los días siguientes, María empezó a escuchar cada vez más murmullos de apoyo. Un gesto alentador del cajero de la gasolinera, una sonrisa de la mujer que vivía en la calle de al lado, incluso algunas palabras amables de personas con las que nunca había hablado antes. El pueblo estaba cambiando y los efectos colaterales se volvían imposibles de ignorar. Mientras tanto, el restaurante Willow Creek comenzaba a sentir la presión. Al principio, el señor Grayson no había prestado mucha atención al artículo ni al alboroto en el pueblo. Había visto muchas historias ir y venir, y siempre se había mantenido firme. Pero esto era diferente. La gente no solo hablaba, estaba actuando. Los clientes habituales de los que dependía comenzaron a ir menos frecuentemente, algunos evitando el restaurante por completo. La prisa del almuerzo, que solía estar llena de gente, ahora era escasa, con solo un puñado de clientes ocupando los puestos que antes estaban llenos. El ceño fruncido de Grayson se profundizaba con cada día que pasaba. El vacío creciente en el restaurante lo carcomía. Sus ganancias estaban cayendo y los rumores de un boicot llegaron a sus oídos. Era una tarde de viernes cuando Grayson finalmente admitió para sí mismo que algo tenía que cambiar. Mientras se sentaba en su oficina revisando las desastrosas ganancias de la semana, sentía el peso del juicio del pueblo sobre él. El artículo de Linda Parker lo había pintado como el villano, y estaba afectando su negocio de una manera que no había anticipado. Con un profundo suspiro, se apartó de su escritorio y tomó una decisión. No le gustaba, pero necesitaba hacer control de daños. A la mañana siguiente, María recibió una llamada del señor Grayson. Su voz era tensa, pero controlada. «María», comenzó. Su tono era firme, «creo que deberíamos hablar». María se congeló. No esperaba volver a escuchar de él, y ciertamente no tan pronto. «¿Sobre qué?» «Mira, he estado pensando», dijo Grayson, sus palabras cortantes. «Me doy cuenta de que las cosas se salieron de control. Tal vez fui demasiado duro. Puedes recuperar tu trabajo si lo quieres». El corazón de María latía con fuerza en su pecho. Por un momento, se quedó sin palabras. Quería que volviera, pero podía escuchar algo en su voz, un toque de amargura, una renuencia. No se estaba disculpando de corazón, lo estaba haciendo porque no tenía otra opción. «Lo siento, señor Grayson», dijo, con voz firme, «pero no puedo volver». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y cuando Grayson habló de nuevo, su voz era más fría. «Como quieras». María colgó, sus manos temblando ligeramente. Había tomado su decisión, pero no se sentía como una victoria, al menos no todavía. Mientras tanto, el jefe David Castillo había estado siguiendo la situación en silencio. Observó cómo el pueblo se unía en apoyo a María, y había esperado el momento adecuado para intervenir. Después de todo, sabía algo sobre Raúl que pocas personas en Oak Ridge sabían. Sabía el hombre que una vez fue y lo mucho que había caído. El restaurante estaba más tranquilo de lo usual. Cuando Carter entró esa tarde, encontró a Grayson detrás del mostrador, luciendo más cansado que enojado. «Jefe», dijo Grayson con un rígido asentimiento, «¿en qué puedo ayudarte?»
Carter se apoyó en el mostrador, su mirada firme. Quería hablar contigo sobre Raúl. El rostro de Grayson se endureció. ¿Qué pasa con él? Conozco a Raúl, dijo Carter. Su voz calmada pero firme. Trabajé con él en otra ciudad antes de que viniera aquí. Era uno de los mejores trabajadores en la fábrica, trabajador, confiable. Pasó por tiempos difíciles, pero es un buen hombre. Grayson se movió incómodo. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que María no hizo nada malo al ayudarlo. Solo hizo lo que cualquier persona decente haría. No rompió tus reglas con malicia. Vio a un hombre necesitado e hizo lo que cualquiera con corazón haría. La mano de Grayson se quedó quieta sobre el mostrador, y por un momento, no dijo nada. Los dos hombres se quedaron en silencio, la tensión entre ellos palpable. El aire dentro del restaurante se sentía pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Yo manejo un negocio aquí, dijo finalmente Carter Grayson, con la voz tensa. No puedo simplemente. Entiendo eso, interrumpió Carter, con una voz firme pero no hostil. Tienes tus reglas. Tienes un negocio que proteger. Pero debes saber que el pueblo está observando. A la gente de aquí le importa más los unos a los otros que las reglas en un pedazo de papel. Les importa hacer lo correcto, estar al lado de la gente cuando está en sus peores momentos. María les mostró eso, y ahora te están mostrando en lo que creen. La mandíbula de Grayson se tensó visiblemente. Sus ojos miraron hacia los pocos clientes en el restaurante, y luego volvieron a Carter. Estaba claro que la realidad de la situación comenzaba a asentarse sobre él. Su restaurante no solo estaba perdiendo dinero por un artículo o un incidente. Estaba perdiendo algo más profundo, la confianza y el respeto del pueblo. Carter se enderezó, suavizando ligeramente su tono. He estado aquí el tiempo suficiente para saber que la gente pasa por momentos difíciles. Nos pasa a los mejores. Y cuando ocurre, no son las reglas lo que recordamos, sino las personas que nos ayudaron a levantarnos. Grayson no respondió de inmediato. En su lugar, soltó un largo y lento suspiro y le dio la espalda a Carter, mirando la pared detrás del mostrador como si pudiera encontrar alguna respuesta ahí. El peso de su propia amargura y terquedad parecía aplastarlo, haciéndolo parecer más pequeño de alguna manera. Era un hombre que había pasado su vida construyendo su negocio, protegiéndolo con reglas férreas. Pero ahora esas mismas reglas lo estaban asfixiando. Necesito tiempo para pensar, murmuró Grayson, con una voz áspera pero menos a la defensiva que antes. Carter asintió, sintiendo que la conversación había llegado a su fin por ahora. Lo entiendo, dijo, girándose para irse. Mientras caminaba hacia la puerta, añadió una última cosa, con una voz baja pero clara. La gente de este pueblo no es el enemigo, Grayson. Solo quieren asegurarse de que todos estén bien. Si recuerdas eso, sabrás qué hacer con ello. Carter se fue, dejando que la campana sobre la puerta del restaurante sonara suavemente cuando ésta se cerró tras él. Grayson se quedó en el mostrador, sus dedos aferrados al trapo que había estado usando para limpiar. El silencio en el restaurante era palpable. Miró alrededor, a las cabinas vacías, a los clientes que aún estaban ahí, murmurando entre ellos. La habitual energía bulliciosa había desaparecido, reemplazada por un aire de incertidumbre. Podía sentirlo, la distancia que había crecido entre él y el pueblo. Y aunque odiaba admitirlo, sabía que Carter tenía razón. Esto ya no se trataba de reglas. Se trataba de la gente. Para María, la llamada telefónica con el señor Grayson aún rondaba en su mente. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, rechazarlo se sentía como una pequeña victoria silenciosa. Pero también traía consigo la dura realidad de que ahora estaba sin trabajo, con las cuentas acumulándose. La satisfacción de haberse defendido a sí misma comenzó a desvanecerse ante las preocupaciones prácticas, y la dejó con una pregunta que aún no había enfrentado completamente: ¿y ahora qué? Sentada en su pequeña mesa de cocina esa noche, María abrió su laptop y comenzó a buscar. Escribió palabras que nunca pensó que necesitaría: subsidios para pequeñas empresas, programas de apoyo locales, como empezar un camión de comida. La idea de tener un camión de comida había sido un sueño distante durante años, algo que había imaginado entre turnos, pero nunca pensó que fuera posible.
Ahora, sin un trabajo que la anclara, parecía ser la única opción a su alcance, algo que podía moldear según sus propios términos. La pantalla se iluminó con resultados, y María se sorprendió al ver cuántas oportunidades existían. Había subvenciones para mujeres que iniciaban negocios, para empresarios de minorías, incluso fondos específicos para proyectos de comida en pueblos pequeños. Hizo clic en las opciones, leyó las letras pequeñas y sintió la primera chispa de esperanza desde el incidente en el restaurante. A medida que pasaban las semanas, María solicitó varias subvenciones y comenzó a recaudar fondos a través de donaciones locales. No esperaba la abrumadora respuesta. Personas que habían leído el artículo de Linda Parker comenzaron a contactarla, ofreciendo pequeñas donaciones o palabras de aliento. Incluso algunos de los clientes habituales del Willow Creek Diner, que se habían mantenido en silencio durante su despido, aportaron contribuciones. Una mañana, recibió un sobre por correo con una pequeña nota y un cheque dentro que decía: para tu sueño del camión de comida. Estás haciendo algo bueno aquí. No dejes que nadie te diga lo contrario. Estaba firmado simplemente como un vecino agradecido. El cheque era de $500. María lo miró, con lágrimas llenando sus ojos. No sabía quién lo había enviado, pero el gesto le hizo darse cuenta de cuánto apoyo tenía por parte del pueblo. Con los fondos finalmente reuniéndose, María comenzó el proceso de comprar su camión de comida, un vehículo modesto pero confiable que encontró en una ciudad cercana. Necesitaba algunas reparaciones, pero era suyo. Pasaba horas todos los días preparándose, solicitando permisos, probando recetas y visualizando cómo serviría a la comunidad con su comida. Mientras tanto, el viaje de Raúl fue más lento, pero igualmente significativo. Se presentó en el apartamento de María unos días después de que ella rechazara la oferta de Grayson. Una expresión de determinación cautelosa en sus ojos. María dijo, su voz aún con ese tono áspero de tantas noches pasadas en el frío. Escuché que estás comenzando un camión de comida. María asintió, sorprendida de verlo en su puerta. Ese es el plan, dijo, abriendo la puerta más. Pasa. Raúl entró, mirando a su alrededor en el pequeño pero ordenado apartamento. Quiero ayudar, dijo, su voz más baja ahora. Sé que no estoy en muy buena forma, pero quiero volver a trabajar. Lo necesito. El corazón de María se ablandó al mirarlo. No me debes nada, Raúl. No se trata de eso, respondió Raúl, con firmeza en su voz. Me diste una comida cuando nadie más siquiera me miraba. Me diste. Necesito hacer algo con eso. Y con la guía de María, Raúl comenzó a trabajar a medio tiempo con ella mientras preparaba el camión de comida. No fue fácil. Él seguía luchando con sus demonios. Algunos días eran más difíciles que otros y su recuperación no era una línea recta, pero se presentaba todos los días, incluso cuando era difícil. Poco a poco, María vio que la chispa de lo que Raúl había sido antes comenzaba a regresar. Con la ayuda de un programa local de apoyo comunitario y el jefe Carter, Raúl empezó a asistir a sesiones de terapia y a recibir el apoyo necesario para mantenerse en el buen camino. Ya no dormía en las calles. Un refugio temporal lo había acogido, y estaban trabajando para encontrarle una vivienda más permanente. El día que el camión de comida finalmente abrió, María se paró frente a él, mientras el olor a pollo frito y col rizada cocida flotaba en el aire. Se había reunido una pequeña multitud, curiosa por ver lo que había construido. El jefe Carter y Linda Parker también le hicieron una rápida visita para felicitarla. Raúl estaba a su lado, con el rostro marcado por una tranquila determinación. María respiró profundamente, sintiendo el peso del camino que había recorrido, los contratiempos, la incertidumbre, la lucha para llegar a este punto. Todo eso ahora parecía lejano mientras enfrentaba el futuro con un renovado sentido de propósito. Cuando el primer cliente se acercó a la ventana, María sonrió y le entregó un plato de comida. Podía sentir el calor de la comunidad a su alrededor, el suave murmullo de apoyo que la había llevado hasta este momento. Y por primera vez en semanas, se permitió creer que esto podría ser más que solo un sueño. Era su nuevo camino, uno que había construido ella misma con la ayuda de las personas que la habían visto por lo que realmente era. Habían pasado meses desde que María se había alejado del restaurante Willow Creek por última vez. Ahora,
mientras se paraba frente a su camión de comida, María's Soul Food sobre ruedas. El letrero brillante y alegre sobre ella parecía reflejar la esperanza y la energía que la habían sostenido durante estos últimos y difíciles meses. El aire era fresco esa mañana, el tipo de día temprano de otoño en el que la brisa traía un toque de frío, pero el sol todavía era lo suficientemente cálido como para hacer que el momento se sintiera perfecto. Ya se había formado una fila frente al camión, la gente conversaba mientras esperaba su comida. El olor a pollo frito, pan de maíz dulce y col rizada cocida salía del camión, atrayendo a los transeúntes con una fuerza irresistible. María se movía rápidamente detrás del mostrador, preparando los platos con una facilidad practicada. Su sonrisa era genuina, aunque debajo de ella había una profunda satisfacción, el tipo que proviene de saber que has construido algo desde cero. La comunidad se había unido a su alrededor más de lo que jamás hubiera imaginado. Donaciones, subvenciones locales y personas bien intencionadas la habían ayudado a poner en marcha el camión. Y ahora, meses después, María's Soul Food sobre ruedas se había convertido en un elemento esencial en Fairview Hills. Escuchó un suave golpe en la parte trasera del camión. Y cuando se giró, vio a Raúl, su rostro radiante. Había estado trabajando a medio tiempo con ella desde que el camión había comenzado, y su recuperación había sido lenta pero constante. ¿Ya tienes listos esos pedidos?, preguntó Raúl, levantando la lista de los clientes que esperaban. Casi listos, respondió María, riendo, sabes que lo tengo bajo control. Los ojos de Raúl se suavizaron, y había un orgullo silencioso en ellos, tanto por ella como por él mismo. No era el mismo hombre que se había sentado temblando con los ojos hundidos frente al restaurante meses atrás. Había encontrado estabilidad primero a través del refugio, luego a través de programas de apoyo que David Castillo había organizado discretamente. Ahora, con vivienda y trabajo regular, Raúl comenzaba a reconstruir su vida poco a poco. Creo que nunca me acostumbraré a esto, dijo Raúl, apoyándose en el camión. Hace un año, no podía imaginar tener un trabajo, mucho menos uno donde la gente me respete. María le sonrió, con el corazón lleno. Te lo ganaste. Te lo mereces. Los ojos de Raúl se llenaron ligeramente de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, una figura familiar se acercó al camión de comida. La multitud en la fila se quedó en silencio al reconocerlo. El señor Grayson. María se quedó congelada por un momento, sorprendida de verlo. Se veía diferente, más tranquilo, menos severo. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos y su postura era menos rígida que de costumbre. No había ceño fruncido, ni gritos de órdenes. En su lugar, había una vacilación en sus pasos mientras se acercaba al camión, como si no estuviera muy seguro de cómo hacer lo que había venido a hacer. María. Raúl Grayson comenzó, su voz más suave de lo que jamás la habían escuchado. María, quería hablar con ambos. María se limpió las manos en su delantal, mirando a Raúl. Él parecía tan sorprendido como ella. Grayson respiró hondo. He estado pensando en lo que sucedió, en lo que dijo Carter, en lo que tú dijiste. Se aclaró la garganta, sus ojos se movían entre ellos, luchando con las palabras. Estaba equivocado en todo. María lo observó con atención, cruzando los brazos, con el corazón latiendo un poco más rápido. La multitud a su alrededor estaba escuchando, pero había una quietud en el ambiente, un respeto por el peso del momento. La voz de Grayson vaciló ligeramente. No debí haberte despedido, María. Solo intentabas ayudar a alguien necesitado. Y ahora veo que mis reglas, mi forma de pensar, no es lo que este pueblo necesita. La gente se preocupa más los unos por los otros de lo que les di crédito. María sostuvo su mirada, con las emociones girando dentro de ella. Ira, alivio, orgullo. Nunca había esperado escuchar una disculpa de parte del señor Grayson, y mucho menos una tan pública. Le pedí a Linda Parker que publicara una disculpa pública, continuó Grayson, saldrá mañana en el Fairview Hills Gazette. Lo había solicitado, pero quería venir a verlos en persona primero. Raúl se movió junto a ella, con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho y su expresión reservada. Y Grayson añadió, con la voz aún más suave, he decidido ofrecer una promoción en el restaurante. Sé que muchos clientes se fueron después del incidente y, bueno, no los culpo. Así que estoy ofreciendo un trato,
la mitad de precio en todas las comidas durante un mes. Sé que no es suficiente para compensar lo que hice, pero es un comienzo. La disculpa quedó en el aire, cruda y vulnerable. María podía ver cuánto le había costado a Grayson admitir su error. El hombre que alguna vez se enorgulleció de ser rígido e inflexible finalmente se había doblado. Miró a Raúl, que estaba mirando al suelo, todavía procesando el momento. Después de una larga pausa, María habló: «Gracias por su disculpa, señor Grayson. Significa mucho escucharle decir eso». Raúl finalmente levantó la mirada, su voz áspera pero firme. «Sí, gracias. Tampoco fue fácil para mí, pero estoy recuperándome gracias a María y a personas como el jefe Carter. No es fácil, pero está sucediendo». Grayson asintió lentamente, con un destello de alivio cruzando su rostro. «Me alegra escuchar eso, Raúl». La tensión se rompió y Grayson dio un paso atrás, casi sin saber qué hacer a continuación. Les hizo un gesto con la cabeza a ambos antes de alejarse silenciosamente, desapareciendo en la multitud que comenzaba a dispersarse. María se volvió hacia Raúl, con el pecho apretado por la emoción. «Bueno, eso es algo que no esperaba hoy». Raúl soltó una pequeña risa. «Dímelo a mí», mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando un tono dorado sobre Fairview Hills. María se quedó de pie en el cálido resplandor de su camión de comida, con el corazón lleno. El camino había sido largo y aún quedaba mucho trabajo por hacer. Pero no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado todos. Un pequeño acto de bondad, un plato de comida dado a un hombre necesitado había cambiado todo. Había desencadenado una ola que no solo transformó su vida, sino también la de quienes la rodeaban. El pueblo era diferente ahora, más abierto, más compasivo. Y María sabía que, de alguna manera, había ayudado a que eso sucediera mientras miraba a la gente disfrutando de su comida, las risas y conversaciones llenando el aire. Sonrió para sí misma. A veces, los gestos más pequeños pueden crear los mayores cambios.